Aquí hay dos argumentos importantes. Entiendo el júbilo que existe dentro de la comunidad internacional y particularmente el exilio venezolano. Son décadas de sufrimiento realmente que ha vivido el pueblo venezolano, que no solamente ha vivido este exilio forzado, sino también la xenofobia que esto ha suscitado, indudablemente. Pero también existe un ambiente de zozobra dentro de Caracas. Incluso hay reportes locales en donde se indican que las personas están comenzando a abastecerse porque hay una incertidumbre, no sabe qué va a pasar de aquí en adelante. Las próximas horas serán cruciales para saber el destino de Venezuela, puesto que ahora Delcy Hernández, o Rodríguez, perdón, es la persona que está encargada, está al frente de Venezuela, aunque ella argumenta que el presidente es Nicolás Maduro. Lo cual me lleva a lo siguiente: si la idea es hacer un cambio de administración, de régimen, ¿por qué utilizar a Delcy Rodríguez? Entiendo que está, digamos, adhiriéndose a la Constitución venezolana, pero a la vez el presidente Donald Trump dijo que María Corina Machado y su fórmula presidencial pues no son personas indicadas para llevar a cabo los designios de Venezuela, algo que me llama mucho la atención. Pero entiendo, como digo, lo que viven los venezolanos fuera de Venezuela y lo que se vive adentro, pero como tú me acabas de preguntar, dentro de Estados Unidos ahora existe una preocupación por la legalidad, por el hecho inconstitucional, como lo han llamado incluso personalidades dentro de Nueva York, como es el caso de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani. Así que indudablemente ahora comenzaremos a ver una batalla legal en donde si hay un debido proceso, que se le siga un debido proceso a Nicolás Maduro, pues él tendrá la oportunidad de defenderse ante los cargos que se le están formulando. ¿Quiénes van a juzgar a Nicolás Maduro? ¿Quiénes van a iniciar ese proceso, Robert? Pues hasta el momento el Departamento de Justicia ya emitió una orden, o digamos un documento que habla sobre los cargos que se le formulan a Nicolás Maduro. Ahora veremos si habrá una selección de una corte, un jurado que formule los cargos. Y aquí yo creo que va a ser lo más importante, porque los cargos que se le imputan a Nicolás Maduro es de narcotráfico, entre otros cargos en los cuales se señala que Maduro tenía armas que querían, digamos, incursionar a los Estados Unidos y operar de manera militar. Pero obviamente el gobierno tendrá la oportunidad de presentar esos cargos y el jurado decidir si estos cargos son sostenibles o no. De aquí en adelante se presentará una ardua lucha judicial tratándose de la figura de Nicolás Maduro, por supuesto. ¿Hay una grieta en los Estados Unidos respecto a la acción de Donald Trump en Caracas? ¿O en realidad tienden a apoyarlo allí los ciudadanos? Pues eso es una pregunta interesante, porque realmente la campaña de Donald Trump se dirigió a hacer Estados Unidos primero, America First. Y esa fue una de las preguntas que se le formularon durante su rueda de prensa, es cómo ese tipo de acciones garantiza que Estados Unidos es la prioridad para este gobierno, mientras que Donald Trump se dirigió diciendo que lo importante era estar rodeado de buenos vecinos en lo que él básicamente considera su patio, el Monroe 2.0, como lo señaló precisamente en esa misma rueda de prensa. Pero hay divisiones dentro de algunos estamentos políticos, e incluso las figuras más recalcitrantes del movimiento MAGA, como es el caso de Marjorie Taylor Greene, que ya venía, digamos, desmarcándose de Donald Trump por el caso Epstein, y ahora aún más con esta intervención militar que acaba de realizar Donald Trump sobre el territorio venezolano, donde ella en la plataforma X pues ha desaprobado este tipo de acciones. Adam Kinzinger, que también fue congresista republicano, pues ha aplaudido esta medida. Sin embargo, digamos, hay voces que ya están comenzando a pronunciarse en contra. Estamos hablando de Bernie Sanders, estamos hablando de Nancy Pelosi, Zoran Mamdani, como acabo de señalar. No sé si los estadounidenses realmente tienen la paciencia para ver que otra vez Estados Unidos está implantando, digamos, su presencia militar de la misma manera que lo hiciera en Irak, que lo hiciera en Afganistán, que lo hiciera en Siria. Pues esto comenzará a medida que se está desarrollando esta historia, pues veremos
es la temperatura, el barómetro dentro de la opinión pública estadounidense. Entiendo. Claramente también es una acción estratégica por la cuestión del petróleo, ¿no? Es imposible, claro. Digo, que es el principal abastecedor de petróleo de los Estados Unidos y ahora va a ser el propio Estados Unidos quien administre esta transacción. Bueno, dame un minutito, quiero debatir sobre esto, pero antes escuchar con Robert cuando Donald Trump hablaba de un segundo ataque en Venezuela. Escúchalo. We're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take place. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. Robert, ¿esto es una amenaza? ¿Es una amenaza del propio presidente Trump? Digo, si se habían filtrado los objetivos, que eran 5, fueron solo por Maduro y por la esposa. Se habla de un segundo ataque que asumimos será necesario, pero por ahora no es necesario. ¿De qué está hablando Trump? Yo considero que en el segundo punto, básicamente lo que se diría coloquialmente, le está dejando la pelota en el lado de la cancha del oficialismo en Venezuela. Exactamente. Específicamente con Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y otras figuras del chavismo. Es decir, que si no logran una transición con la oposición, en este caso, aunque Donald Trump dijo que María Corina Machado y Edmundo Rodríguez no son personas adecuadas para manejar el país y que Estados Unidos sería el país que comande los designios de Venezuela, pues yo creo que ese es el mensaje surrepticio que ha dejado el presidente. Es decir, que si ellos no negocian una transición con la oposición, en ese sentido, pues habría una segunda intervención militar. Eso es como lo interpretaría yo, pero indudablemente el mensaje de Donald Trump, en mi opinión, deja muchos resquicios, muchas lagunas interpretativas, argumentativas, porque habla de que las compañías petroleras van a invertir en Venezuela. Bueno, eso no es factible, es decir, no dudo, y esto señalando la historia, pues Halliburton, no sé qué tanta inversión de beneficencia hizo en Irak cuando invadieron ese país en el 2003, cuando las compañías petroleras, pues evidentemente se aprovecharon del petróleo de Irak. Así que también se habla, incluso reportes locales aquí en Estados Unidos, de que hay compañías como BlackRock, estas compañías que son las hedge funds, como le llaman aquí en Estados Unidos, que planean hacer una visita en marzo a Venezuela para analizar el daño de la infraestructura y qué tipo de inversión. Pero obviamente toda inversión que se haga en Venezuela tendrá un tipo de rédito, de ganancia, de utilidad para estas compañías. Vamos a ver si de verdad los venezolanos, que son los que más necesitan de este cambio, de esta transición democrática y de una mejoría económica que no va a ser cuestión de meses. Por supuesto. Va a tomar décadas para que Venezuela nuevamente pueda mantenerse en pie, como lo fuese en algún momento un país que fuese la envidia de Latinoamérica, siendo un país, como lo llamaban anteriormente, la Venezuela Saudita. O sea que yo cuestionaría un poco ese aire de beneficencia que le dio Donald Trump en su discurso, porque indudablemente aquí hay muchos intereses de por medio. Claramente, ¿no? Y hay intereses económicos, que es lo que hablamos, ¿no? Descartemos por completo, digamos, partamos de la base de que toda guerra es un engaño, básicamente. Desde el principio de la noche de los tiempos. De ahí para adelante, claramente tiene que ver con un negocio, ¿no? Sí, el principal objetivo de esta intervención militar es obviamente
la industria petrolera Venezuela. Y la reconstrucción también. La reconstrucción siempre ha sido un negocio la reconstrucción. Estados Unidos primero interviene y luego reconstruye a través de sus empresas estratégicas. Obviamente. Acá supuestamente la reconstrucción y todo el operativo que se realizó para extraer a Maduro lo van a pagar las petroleras venezolanas o las empresas que hagan negocios. Pablo, la infraestructura petrolera en Venezuela no tiene inversión hace 20 años. Eso claramente. Es decir, hay pozos que se han, que se han desatendido. Es decir, de vuelta, es la principal, es la mayor reserva. Capital intensivo. Es la mayor reserva probada de petróleo del planeta y Venezuela, miembro de la OPEP, Venezuela aporta solo el 3% de las exportaciones del mundo. Es decir, Venezuela tiene capacidad para exportar el 18% del petróleo que consume el planeta. Exporta apenas el 3%. Está absolutamente muy por debajo de sus posibilidades. Subutilizada. Eso porque con lo la cual, capacidad de los mandos para poder desarrollar. Por supuesto, porque ha habido una desinversión fenomenal. Porque además es capital intensivo y porque además vos necesitas para todo eso, necesitas prospección, necesitas una inversión, todo lo que sea un plan de negocio muy complejo que no estaba dado, porque además vos cuando haces eso también tenés que saber dónde lo vas a colocar y a qué precio. Y porque ponen también, ponen gente incapaz. El régimen venezolano, cuando asume Chávez y después Maduro, cambiaron la cúpula directiva de PDVSA muchas veces, llevando gente más adicta al poder que aquellos que saben y que entienden PDVSA, para que se entienda. O sea, no eran cuadros técnicos, por supuesto, sino cuadros políticos. Exactamente. Digo, PDVSA es como nuestra YPF acá en Argentina y la han destruido. ¿No? Tal cual. 1 de cada 6 barriles de petróleo en el mundo podrían ser producidos en Venezuela. Estamos hablando de vuelta de que casi el 20% del petróleo mundial se encuentra debajo del suelo venezolano. Pero además Venezuela está embargado. Vamos a decirlo con claridad. ¿Es un error propio de Venezuela o también tiene que ver con los embargos internacionales? No, es un error propio, es un error propio de Venezuela, que no ha podido, de un Estado fallido. Recuerdo la empresa argentina, creo que estaba Techina ya, de claro. alguna manera, y la tomaron, la estatizaron y la destruyeron. El caso más emblemático, además de esta empresa argentina, es ExxonMobil. Es decir, la empresa estadounidense que alrededor del 2010 es expropiada, tomada su participación por PDVSA y a partir de allí una serie de embargos focalizados en distintos países occidentales hasta que llega el embargo de los Estados Unidos, en donde Venezuela no puede exportar a prácticamente ningún país del mundo excepto socios estratégicos, Irán, etc. Solo Estados Unidos. Y recordemos que además venía también de haberle restringido a Estados Unidos y después dijo, bueno, vamos a amigar. Cuando se amiga y dice nos vamos a poner a hablar con Maduro, es por una cuestión básicamente que tenía que ver con que Estados Unidos dejaba de ser un importador directo para ser un exportador, porque recordemos también que empieza a proveerle petróleo, gas licuado, que no le proveía a Europa. Y esto tiene que ver con la intervención, con que Rusia deja de proveer a Europa, por lo menos de manera legal, vamos a decir, porque después logran triangularlo a través de otro lado. Pero digo, el negocio, digamos, multimillonario del petróleo, estamos hablando multimillonario, un solo pozo, estamos hablando de muchos miles de dólares, de millones de dólares, tiene que ver con esto, digamos, tiene que ver con que es un negocio donde vos también estás en un club de amigos y hay que ver quién, cómo te dejan y todo lo demás. No es que solo hay desinversión, solo fueron tontos. Y además, no solo es el petróleo. Recordemos que en esta nueva etapa del mundo, Estados Unidos se posiciona sobre reservas de tierras raras también. Yo te doy dos elementos. No solo el oro. No solo el oro. Hay operaciones clandestinas en Venezuela por el oro. Por supuesto, toda la faja del Orinoco. Sí. No. El oro es súper abundante en Venezuela y obviamente hay todo un mercado negro en relación a esto, en donde las Fuerzas Armadas están absolutamente involucradas. Sí. Pero yo te doy dos elementos de tierras raras que en el mundo hoy son escasísimas y que en su mayoría controla China para su producción de, obviamente, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que son el torio y el coltán. ¿Para qué sirven? Son varios más. Son 17 elementos. 17 elementos. Tierras raras, particular. Pero el coltán y el torio son elementos, uno es radioactivo, que podría reemplazar al uranio. Mirá. Y el primero, el coltán, tiene que ver con todo lo que tiene que ver la industria de baterías, para autos eléctricos. Vos lo requerís hay elementos en ínfimas, digamos, proporciones, pero lo requerís en la alta tecnología, en el alto desarrollo, en las baterías, en los autos. Algo similar a lo del litio. Por ejemplo, en distintas cantidades. Por ejemplo, pero digo, a ver, hoy China, hay que decirlo claramente, porque esto está enmarcado dentro de geopolítica. En la geopolítica de la guerra China-Estados Unidos. Hoy China controla parte de los insumos y minerales necesarios para abastecer por años y por décadas su industria tecnológica. A ver, Estados Unidos no.
Claro. Acaba a partir de esta intervención No militar. tiene autonomía, salvo ahora la Exactamente. empieza a tener. Las empresas tecnológicas de Estados Unidos no tienen esa ventaja en términos de recursos naturales que sí tiene China hoy. Claro. Hasta esta mañana, a las 8 de la mañana, en donde Estados Unidos acaba de cambiar el destino de los recursos naturales de Venezuela. Te sumo, Robert, que querías comentar, dale. Sí, bueno, todo esto ha sido muy interesante y lo cual nos lleva en un plano general a lo que realmente quiere hacer la administración, ¿no? Donde se habla de que sí, que el pueblo venezolano va a ser liberado de una tiranía que ha acabado con la infraestructura venezolana desde hace décadas. Pero, ¿cuál fue el motivo principal por el cual Nicolás Maduro fue atraído aquí a la ciudad de Nueva York, al distrito sur de Nueva York, en donde se le estará formulando un juicio? Y es que supuestamente Venezuela es uno de los principales exportadores de fentanilo cuando todos sabemos que eso no es así. No es México. Si bien ha sido un puente de conexión de exportación de droga, más que todo hacia Europa, más que a Estados Unidos, es México por medio de compañías clandestinas en China que ha introducido el fentanilo en Estados Unidos. Claro. Y en el discurso que dio Donald Trump le dijo, y cito textualmente, dijo, el presidente de Colombia tiene que protegerse el trasero porque también podrían detrás de él. A ver, si la motivación es invadir países con el fin de controlar el flujo de drogas de Estados Unidos, pues estaríamos viendo de manera ya prácticamente abierta lo que quiere hacer Donald Trump, lo que llaman el corolario Trump, que es nada más que una actualización de la doctrina Monroe. Pero realmente, ¿qué es la motivación del presidente o por lo menos del régimen de aquí de Estados Unidos para atacar a otro régimen en el caso de Venezuela? Es eso, es hacerse al petróleo, pero obviamente la oposición y aquellas personas que se habían visto afectadas por el gobierno venezolano, pues toman como una enorme ganancia y una victoria el de extraer a Maduro de territorio venezolano. Pero creo que aquí existirá una gran incertidumbre, porque como vuelvo a mencionar al comienzo de esta emisión, son horas claves las que se van a vivir aquí, que se viven aquí en Estados Unidos, pero también en Venezuela, en cómo se dirigirán los designios de ese país. Pero me llama mucho, y concluyo con este punto importante, porque si el punto es de detener a Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico, entonces, ¿por qué le otorgó un indulto al expresidente de Honduras, José Orlando Hernández, que incluso fue, declarado culpable en la primera administración de Donald Trump y ahora en la segunda lo perdona? Y en el discurso que dio el día de hoy es que simplemente guarda lealtad a ciertas ideologías de derecha. Mencionó a Bukele, mencionó a Milei, mencionó al presidente de Chile y también mencionó al presidente de Honduras de corte de derecha, diciendo que, así como le pasó a Donald Trump, pues que Joe Biden había tratado mal a José Orlando Hernández, a pesar de que ha sido un declarado contribuyente del flujo de drogas desde la administración de Honduras, lo cual ha creado una disonancia cognitiva dentro de la psiquis. Claro que sí.